arrancamos ya con nuestro invitado del día de hoy. Estoy en compañía del doctor Marcos Medina, que nos acompaña, el recién llegado de Gualeguaychú. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Katiuska, por la invitación. Un gusto poder compartir con toda la audiencia. Doctor, estuviste participando en este importante congreso, simposio organizado por la FARM, donde se estuvieron debatiendo temas muy importantes, siempre en torno a lo que hace a la parte de producción, a la parte ambiental, más teniendo en cuenta esto que ocurre justamente con la norma 1115 de la Unión Europea. ¿Qué podés contarnos al respecto primeramente de lo que dejó este importante evento en Argentina? Bueno, un evento que realmente fue un punto de encuentro entre diferentes gremiales de la región, representantes de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay. La gente de Brasil lamentablemente no pudo acompañar por la penosa situación por la que están pasando, principalmente en la zona de Río Grande. Un evento que sirvió para compartir experiencias, para renovar el ánimo de seguir cooperando en cuestiones de interés común. Y en este caso particular en torno a las cuestiones de la sostenibilidad, que en mayor o menor medida son un punto de mucho interés de acuerdo a las realidades de cada país y que sirvieron de eje para hacer las presentaciones y hacer bueno, el debate y el diálogo al respecto. Doctor, la pregunta es cómo impacta esta ley, esta norma por parte de la Unión Europea, no solamente en nuestro país, sino también en la región. Vos estuviste dando un punto de vista muy interesante al respecto, estuviste expresando justamente eso. Y a mí me gustaría profundizar, como te decía antes de arrancar, en todo lo que tiene que ver a esto que ya se viene debatiendo hace mucho tiempo realmente a nivel no solamente nacional, sino también a nivel regional, teniendo en cuenta del impacto más que nada que puede tener en nosotros, que somos un país productor de alimentos. Bueno, yo creo que lo primero es poner esto en la perspectiva global, entender que la producción de alimentos siempre tiene un contexto político, eh, porque hace a la soberanía alimentaria de los países. Entonces, a través de la historia podemos encontrar situaciones en donde los países, en mayor o menor medida, van implementando acciones en torno a la agricultura que muchas veces podrían considerarse barreras de índole proteccionista o para arancelarias. Eh, Ahora, bajando un poco a lo que mencionabas más particularmente en torno a la resolución 1115, la postura de Paraguay es muy clara. Nosotros consideramos que esta es una norma que tiene todo el derecho de hacerlo la Unión Europea y que el Paraguay la va a adoptar de manera privada y voluntaria. Aquellos productores que deseen exportar a la Unión Europea deben necesariamente adaptarse a estas normas y bajo ningún sentido estas normas pueden pasar a ser cuestiones transversales a todos los sectores, a todos los productores, sino a aquellos particulares que están interesados en exportar específicamente a la Unión Europea. Doctor, teniendo en cuenta también lo que implica esta norma, esta implementación que, como decís, el que quiera introducirla, el que quiera aplicarla, lo va a tener que hacer, al menos si quiere enviar productos a la Unión Europea. Esto también significa que la Unión Europea va a dejar de recibir o va a disminuir el consumo de alimentos en el futuro, teniendo en cuenta este requisito específico. Bueno, creo que es algo muy particular de la Unión Europea. En principio, podría uno interpretar de que esto va a dificultar de que muchos países puedan proveer a la Unión Europea. De ahí a que eso signifique una dificultad en su oferta, deberíamos ver qué pasa en el futuro. Lo que sí creo que es importante volver a reiterar que todos los mercados tienen esa libertad de poner sus propios requisitos. Y bueno, este tipo de medidas no son nuevas, como decíamos, han pasado siempre. No va a ser ni la primera ni la última. Y bueno, Paraguay como un país productor de alimentos tiene que ir paulatinamente adaptándose a estas situaciones de tal forma que nosotros podamos
garantizar a los clientes, a los mercados, de que nos estamos adaptando a todas estas cuestiones, particularmente en la provisión de alimentos de manera sostenible. Doctor, vos también dentro de esta conferencia que diste en este Congreso de la FARM, dabas datos importantes en cuanto a producción, tanto por parte de la agricultura como de la ganadería, dando inclusive la cantidad de habitantes que somos y el porcentaje o la cantidad de alimentos que se produce en nuestro país. Sí, Paraguay, compartíamos en este simposio. Muchas veces cuando estamos sentados al lado de Argentina o Brasil nos consideramos un país pequeño y decíamos realmente Paraguay no es un país pequeño. Nosotros tenemos la superficie de Alemania y con un poquito más de 6 millones de habitantes producimos alimentos para 100 millones de personas y tenemos la posibilidad de al menos duplicar nuestra producción para atender a mayor cantidad de consumidores globales. Y en ese sentido, ratificar que Paraguay es un país productor de alimentos. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo tiene como principal visión que somos una plataforma de producción de alimentos para el mundo. Y en ese sentido creo que vamos por muy buen camino en todos los aspectos, en todos los sectores. Y bueno, creo que no, estas coyunturas simplemente hacen de que nosotros ratifiquemos y fortalezcamos nuestra posición como país productor de alimentos. Doctor, esta implementación que ya está por darse también por parte de la Unión Europea a todos los países, ¿esto qué podría significar para Paraguay? ¿Reducir quizá la cantidad de productos que le envía, teniendo en cuenta que no es tampoco muy alto el porcentaje actual que tenemos comercialmente hablando con la Unión Europea? Y es un poco difícil predecir qué pasaría. Sí podemos decir que de acuerdo a sectores va variando la participación de Europa. Eh, pero definitivamente lo que sí sabemos es de que aquellos que quieren seguir proveyendo a Europa tienen que adecuarse a esta normativa, que lo que sí creemos que tienen que ser normativas claras, normativas o requisitos que realmente puedan generar confianza entre las partes, porque eso es clave para mantener el comercio entre los interesados. Y en ese sentido creo que vamos a seguir trabajando, tanto de la Unión Europea como desde los países, para que eso vaya ocurriendo paulatinamente. Doctor, nosotros sabemos que la audiencia siempre se renueva. Hay mucha gente que se pregunta cuál es la norma 1115, 1115, qué es lo que implica, por qué tanta preocupación, por qué tanto debate por parte de la agricultura o la ganadería, cuando hablamos específicamente de ganadería acá en este espacio. Refrescarle la memoria también a la gente y a aquellos que no saben qué específicamente incluye esta norma. La resolución 1115 es un mandato que la Comunidad Europea ha hecho en torno a los requisitos que deben cumplir aquellos agentes importadores europeos con respecto a sus proveedores. Es decir, palabras más simples, un importador europeo tiene una serie de requisitos que debe pedirles a quienes van a venderles o exportar los productos a Europa. Y entre esas normas hay cuestiones que están vinculadas a el origen de los alimentos, están vinculadas a el origen de los alimentos de tierras que no son sujetas a deforestación desde el año 2020, y una serie de requisitos que están enumeradas de tal forma que el importador europeo tenga que verificar que esos productos cumplan con la normativa europea. Doctor, dentro también de este simposio en el que participaste, ¿qué es lo que decían los otros representantes de los otros países que también estaban presentes con relación a esto? ¿Cuál era la postura y cuál era la visión específicamente sobre el tema? En general hay un consenso de que nosotros tenemos que adaptarnos a esta situación. Sí hay también un consenso en decir de que tienen que ser bien claras las reglas. Hay una percepción desde los diferentes países de que mismo dentro de la Unión Europea los productores no tienen muy claro exactamente a qué deben ceñirse, y lo mismo pasa quizás a nivel de nuestros países, y eso, como decíamos, debe ser bien claro y transparente de tal manera a que se genere confianza, se eviten las especulaciones y finalmente el comercio pueda fluir y ser de beneficio para ambas partes.
Este tipo de implementaciones, doctor, o este tipo de sugerencias o requisitos por parte de un mercado específico, ¿esto también es atentar contra la soberanía de un país o simplemente hablamos de cuestiones comerciales y exigencias que se pueden realizar en cualquier circunstancia? Justamente porque hubieron tantas especulaciones y quizás se interpretó muchas veces que eso podría rayar la soberanía de los países, donde Paraguay tiene una postura muy clara. Esto es algo privado voluntario para aquellos que quieren proveer a la Unión Europea, pero bajo ningún sentido esto puede convertirse en una normativa para todo el país. O sea, no puede ser, no se le puede exigir a todos los productores que cumplan lo que pide el mercado europeo para exportarles. Entonces, yo creo que eso es parte del proceso de que todo sea muy claro, que todo sea muy transparente y que, bueno, que finalmente nosotros podamos seguir nuestro proceso de producción de alimentos y aquellos sectores y productores que deseen exportar a la Unión Europea, bueno, se ciñan a los requisitos que tiene ese mercado en particular. Doctor, cambiando un poquito de tema y quiero aprovechar también que estás acá para hacerte esta consulta, ver un poquito tu visión, tu perspectiva, teniendo en cuenta también el cargo que tenés dentro de la rural de nuestro país y por supuesto la experiencia como productor de ganado. Lo que pasa actualmente con Estados Unidos, bueno, que ya se dio hace muchos días atrás, que también nosotros lo venimos hablando acá en ProGanadería, con relación a tratar de frenar los ingresos de la carne bovina a su mercado. ¿Qué opinión tiene esto según tu perspectiva? ¿Esto podría llegar finalmente a darse o los argumentos que se dan teniendo en cuenta los antecedentes que ya vienen de muchos años anteriores no tienen fundamentos? Volviendo un poquito a lo que habíamos dicho de un inicio, que decíamos que la agricultura siempre, y en este caso la ganadería, tienen siempre un contexto político. Yo creo que esta decisión del Senado de los Estados Unidos es una cuestión muy política, en una coyuntura electoral, en donde un segmento de senadores trata de generar la empatía de un grupo particular que son los productores de carne en Estados Unidos. Si uno analiza desde un punto de vista objetivo, primero desde el punto de vista comercial, lo que Paraguay podría exportar a Estados Unidos es nada, no representa ningún tipo de riesgo, ni, no sé, no va a generar un desbalance ni una competencia extrema a los productores americanos, me refiero, eso por un lado. Y desde un punto de vista del análisis tecnocientífico, los argumentos que ellos esgrimen al momento de llevar adelante esta suspensión o solicitar se lleva adelante esta suspensión, contradicen al mismo criterio del USDA, de los organismos que vinieron desde un punto de vista técnico-científico a someter a un proceso de análisis a la cadena de valor de producción de carne del Paraguay. Y bueno, entonces, resumiendo un poco a tu pregunta, sí es una cuestión que me parece mucho más política, no tiene no puede darse justificativo ni de lo comercial, ni de lo técnico, ni de lo científico, y realmente yo estoy muy confiado que esto pueda ayudar, esto vaya disipándose en el tiempo a la medida que la etapa electoral termine en Estados Unidos y bueno, que finalmente podamos seguir accediendo a este mercado que no va a ser tan importante en el volumen, pero sí es muy importante desde la imagen que nos da como país productor de alimentos, que es capaz de cumplir los requisitos de un mercado exigente como es el de Estados Unidos, y detrás de eso poder pensar en otros mercados igualmente exigentes y de a poco ir cumpliendo el gran objetivo de tener la mayor cantidad posible de mercados abiertos a nuestra carne. Doctor, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Realmente un gusto que hayas venido a dar un poquito también esa perspectiva que necesitamos, compartir tus conocimientos y por supuesto te esperamos ya en alguna otra próxima ocasión para seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias a ti, un cordial saludo a toda la audiencia, un gusto siempre compartir con ustedes.